Esta conferencia comenzará a grabarse. En el día de hoy nosotros tenemos un invitado de gala en nuestro club de riñón. Y se trata del doctor Rolando Milor. Rolando Milor, a pesar de su edad, es todavía un hombre joven. Ha alcanzado mucho en su vida. Es egresado de la Universidad de Panamá. Hizo un doctorado de patología renal en Harvard Medical School y luego otro doctorado en patología urológica en Johns Hopkins University. Él tiene su consulta y su laboratorio de patología diagnóstica en Panamá, donde nos ayuda mucho al país porque es la persona a quien nosotros normalmente les enviamos las biopsias. Y él lo hace prácticamente ayudándonos a nosotros como país. Y además de eso, él es profesor de patología en la Universidad de Panamá, de donde él fue egresado. En el día de hoy nos va a hablar de la patología glomerular en nefropatía por IgA y sus complicaciones clínicas. Y sin más preámbulos, vamos a dejarlo con Rolando. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Flores. Para mí es un placer y un honor compartir con ustedes esta mañana sobre este tema que es de importancia para todos ustedes. Conocer cuáles son los recientes avances en cuanto al estudio de la glomerulopatía o nefropatía por IgA y sus implicaciones clínicas, ¿no? Cualquier pregunta probablemente se puede hacer a través del chat y el doctor Flores, a medida que voy avanzando, probablemente puede preguntar lo que ustedes deseen y ahí vamos avanzando. Si no, al final podemos entonces dejarlo para las preguntas. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta reunión hoy? Bueno, conocer algunos aspectos generales de lo que es la nefropatía por IgA o glomerulopatía por IgA. Vamos a hablar algo sobre la patogénesis de esta enfermedad. Vamos a describir algunos hallazgos histopatológicos de importancia que vamos a observar con los 3 microscopios que utilizamos en el diagnóstico de las diferentes biopsias renales que recibimos en nuestro laboratorio. Vamos a analizar cuáles son los aportes de la clasificación de Oxford en el manejo y pronóstico de los pacientes con esta nefropatía por IgA. Y último tema va a ser sobre los diferentes tipos de nefropatía por IgA o glomerulopatía por IgA, incluyendo la nefropatía por IgA secundaria. Bien, entonces vamos a hablar de una introducción en cuanto a esta enfermedad. Vamos a hablar algo sobre el aspecto de la inmunología y la autoinmunidad que están involucrados en la patogénesis de esta enfermedad. Vamos a hablar sobre algunos hallazgos en la biopsia renal observados en esta enfermedad, de la clasificación de Oxford y como último punto la nefropatía por IgA secundaria. Bien, a manera de introducción, nosotros en un laboratorio de patología, en este caso patología renal, hacemos el estudio de las diferentes enfermedades renales a través del uso de 3 microscopios. El microscopio de luz, microscopía óptica, que realmente nos aporta más del 80% del diagnóstico de cualquier enfermedad renal. Tenemos el microscopio de inmunofluorescencia, que es el que nos va a ayudar a determinar dónde es que van a estar presentes o qué tipo de anticuerpos van a estar presentes en estas enfermedades que están mediadas por complejos inmunes. Y el último microscopio que utilizamos es el de microscopía electrónica, que más bien es para, en la mayoría de los casos, para confirmar la ubicación o la presencia o el tipo de complejos inmunes que se van a depositar en las diferentes partes o componentes del glomérulo. Bien,
La glomerulopatía por IgA o nefropatía por IgA, como todos ustedes ya conocen, es el patrón más común de glomerulonefritis primaria a nivel mundial desde hace más de 50 años. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de depósitos mesangiales de inmunoglobulina A, que se hace el diagnóstico a través de la microscopía de inmunofluorescencia, ¿no? Se confirma el diagnóstico a través de la microscopía de inmunofluorescencia. Es una enfermedad renal que se caracteriza por manifestaciones clínicas producto del daño renal que ocasionan estos complejos o agregados de inmunoglobulina A en las zonas mesangiales y va a producir clínicamente un cuadro de hematuria y proteinuria en los pacientes que padecen esta enfermedad. Y actualmente los patólogos renales y los nefrólogos utilizamos como referencia la clasificación de Oxford, la cual fue basada en el grupo de trabajo de nefropatía por IgA, en la cual correlaciona los hallazgos histopatológicos con características o hallazgos funcionales del riñón para ayudar a predecir sobrevida y progresión de la enfermedad. Bien, entonces vamos a iniciar con un repaso rápido de algunos aspectos importantes básicos para comprender la patogénesis de la nefropatía o glomerulopatía por IgA. Una de ellas es entender la estructura y función o propósito de los anticuerpos. Como podemos observar, las inmunoglobulinas están formadas por dos componentes. Las cadenas pesadas, que son las que vemos aquí en coloración rosada, y las cadenas ligeras, que vemos aquí con una coloración verdosa. Dentro de estas cadenas pesadas y ligeras vamos a encontrar dos regiones, una región constante y unas regiones variables, que son las que van a estar en contacto con los sitios de unión con el antígeno, como ven aquí. Además de esto, vamos a ver estas estructuras negras que vemos aquí, que son las regiones de bisagra. Y estas van a mantener unidas las cadenas ligeras y cadenas pesadas en una sola estructura uniforme. Entonces, ya comprendiendo esto, entonces podemos ver más adelante cómo está relacionada con la patogénesis de esta enfermedad. Igual, recordando que la inmunidad vamos a encontrar diferentes tipos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G, que tiene 4 isotipos, IgG1, 2, 3 y 4, es la inmunoglobulina que tiene mayor porcentaje en circulación. Y esta tiene como función neutralizar toxinas, la opsonización, etc. La segunda inmunoglobulina más frecuente en circulación es la inmunoglobulina A, y es la que en este momento es la que vamos entonces a tener un poquito más de relevancia. Esta inmunoglobulina A es la que vamos a encontrar en las mucosas, ¿no? Mucosas del tracto respiratorio, mucosas del tracto gastrointestinal, y esta es secretada en el moco o en las lágrimas o en la saliva de estas mucosas. Entonces, la pregunta es cómo estas secreciones de estas mucosas afectan al riñón secundariamente. Y eso es lo que vamos entonces a ver más adelante. Las otras inmunoglobulinas son menos frecuentes. La inmunoglobulina M representa menos del 6% y la inmunoglobulina E y D realmente son muy pocas el porcentaje en circulación, menos del 1%. Bien, lo otro es entender el concepto de autoinmunidad. La respuesta inmune normal, ya esto probablemente es bien conocido por todos ustedes, se da cuando un invasor o una partícula extraña, llámese virus o bacteria, entra al cuerpo y las células inmunes
llaman a los linfocitos y a las células plasmáticas a producir anticuerpos para que eliminen este cuerpo extraño o estos agentes biológicos extraños, ¿no? La autoinmunidad, a diferencia, el sistema inmuno crea anticuerpos contra sus propias células. Y esto ocurre de tres maneras. Uno, que alguna sustancia biológica extraña en el cuerpo semeje y produzca anticuerpos contra ella. La otra forma es que las células normales del cuerpo se alteren, como es el caso de la nefropatía por IgA, en la cual las células mesangiales se alteran por una normalidad en la glicosilación que hace que se alojen o se depositen en las zonas mesangiales. Y la tercera manera es que la autoinmunidad se deba a una disfunción de los linfocitos y de las células plasmáticas a producir una inmunoglobulina o anticuerpos anormales que reaccionan contra el cuerpo. Bien, entonces vamos a iniciar a conversar un poco sobre la patogénesis de la glomerulopatía por IgA. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de la estructura del anticuerpo de la inmunoglobulina A. Como vemos esta imagen, un poco complicada y muy llena de información, pero realmente lo más importante es la parte aquí central de esta diapositiva. Vemos la región de bisagra, que en inglés se le conoce como H region, que es una zona compuesta por 17 aminoácidos que están ligados en áreas específicas, que son estas flechas con círculos naranja. Y estas áreas específicas son conocidas como sitios de glicosilación o ligandas, como le llaman en inglés, O-link glycosylation sites. Y estos sitios específicos o áreas específicas de la región en bisagra pueden tener la capacidad de extenderse, ¿no? Ya sea a través de una N-acetilgalactosamida, como son los cuadritos estos naranjas, o con la unión de azúcares como la galactosa, o solamente de ácido siálico, como en este caso. Si hay una anormalidad en estas áreas específicas. Las dos camisas blancas son 150 más son 1050. Si hay una anormalidad en una de estas áreas específicas de glicosilación, va a causar una inestabilidad en la unión o en el ligando de estos azúcares, dando como resultado una deficiencia de azúcares, o en este caso de galactosa, en la inmunoglobulina A, vinculada en la patogénesis de la nefropatía por IgA. Es decir, no hay suficiente azúcar en las regiones de bisagra en estas inmunoglobulinas A, específicamente la inmunoglobulina A1, que es la responsable de la patogénesis de esta enfermedad. Entonces, de esto sacamos dos teorías. Una, que haya niveles elevados séricos de una inmunoglobulina A1 pobremente glicosilada en el área O liganda, o la otra teoría en la patogénesis de la glomerulopatía por IgA es que haya anticuerpos de tipo IgG e IgA contra esa región de bisagra en la cual hay deficiencia de azúcares en esta zona, dando como resultado la formación de complejos inmunes IgA que se van a alojar en las zonas mesangiales del glomérulo.
Bien, entonces estoy hablando de zonas mesangiales del glomérulo, pero para poder recordar y repasar cuáles son los componentes del glomérulo, vamos a ver este esquema, este dibujo, en el cual vemos aquí la nefrona, donde dentro de la nefrona la importante aquí es el corpúsculo glomerular, en el cual vamos a ver que tiene la función de filtrar la sangre a través de los diferentes capilares glomerulares, y entre esos capilares glomerulares vamos a encontrar algunas células que son las que le van a dar el sostén a estos capilares glomerulares periféricos, y esas son las células mesangiales. Si vemos aquí con una imagen de microscopía de luz, vemos que este glomérulo, en las zonas centrales, vamos a ver las células mesangiales, que en forma normal deben haber entre 1 o 2 células mesangiales presentes en estas áreas, ¿no? Rodeadas de matriz mesangial. Otras estructuras que vamos a ver en el riñón son las células epiteliales parietales, que revisten la cápsula de Bowman. Tenemos el espacio de Bowman, que es el espacio que hay entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. Y las otras células que forman parte del corpúsculo renal es las células endoteliales, que van a estar por dentro de los capilares glomerulares. Bien, entonces, habiendo repasado estos componentes del glomérulo, a ver si puedo pasar. Ajá. Vemos que entonces en la patogénesis de esta enfermedad se forman estas inmunoglobulinas con deficiencia de galactosa, como ven aquí en esta inmunoglobulina A1, vemos esta estrella roja o este rombo aquí rojo, que es una inmunoglobulina A con deficiencia de azúcar de tipo galactosa. Y estas inmunoglobulinas, tanto la IgG como la IgA, van a reaccionar en contra de esa región en bisagra deficiente de estos azúcares o de estos polisacáridos terminales deficientes de galactosa. Y entonces ocurre como segundo paso la formación de complejos inmunes, donde estas inmunoglobulinas van a unirse a estos sitios de bisagra deficientes de estos azúcares. Además de estos agregados de inmunoglobulinas, van a participar otros factores solubles como citoquinas, el CD89 soluble, que van a participar en la patogénesis del daño ocasionado por estos complejos inmunes. Como tercer paso, vemos que estos complejos inmunes de IgA se depositan en estas zonas mesangiales, y es lo que va a causar por activación del complemento, de la vía alterna o alternativa del complemento, más los factores quimiotácticos que van a traer células inflamatorias, monocitos, macrófagos, y van a producir el daño, ¿no?, a nivel de estas zonas mesangiales, la cual se va a expresar por una proliferación de células mesangiales en las zonas mesangiales. Y esto clínicamente se va a traducir como un daño renal que va a dar como manifestación la presencia de hematuria, ya sea microscópica o macroscópica, y proteinuria en cierto grado de severidad. Bien, hasta aquí alguna pregunta. No sé, doctor Flores, si hay alguna pregunta en los chats, o si no, seguimos y dejamos al final las preguntas. Vamos a hacerlo al final, por favor. Ok, entonces continuamos. Bien, entonces los hallazgos en la biopsia renal, en la glomerulopatía por IgA, ¿cuáles son? Bien, como les mencioné, el diagnóstico de cualquier enfermedad renal
está basado en el uso de 3 microscopios. Microscopio de luz, microscopio de inmunofluorescencia y microscopio de electrónico. En la microscopía de luz, lo que vamos a observar en la glomerulopatía por IgA es la hipercelularidad mesangial. Vemos la hipercelularidad mesangial, la cual vamos a ver un aumento en los núcleos que van a estar presentes en estas zonas mesangiales. Como les mencioné, generalmente lo normal es ver uno o dos núcleos en estas zonas centrales o zonas mesangiales. Vamos a observar que va a haber un incremento significativo en las células mesangiales. Vamos a observar 3, 4 o más células o núcleos presentes en estas zonas mesangiales. Ese es el primer dato que nos lleva a la sospecha, obviamente correlacionándolo con la clínica, de que puede haber aquí una presencia de inmunocomplejos en las zonas mesangiales. El otro estudio o el otro microscopio que utilizamos es el de inmunofluorescencia. Normalmente tenemos un panel de anticuerpos que van a determinar la presencia de inmunoglobulinas en el glomérulo, en la pared capilar o en las zonas mesangiales, que van a darnos la orientación de que se trata de una enfermedad mediada por complejos inmunes. Y tenemos un panel de anticuerpos que va desde determinar anticuerpos anti-inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M. Estos son los tres anticuerpos más frecuentes en circulación. No hacemos determinación de inmunoglobulina E ni de D porque, como vemos, son anticuerpos con una poca porcentaje de circulación. Así que realmente estas son las tres cadenas pesadas que evaluamos en la inmunofluorescencia. También evaluamos complementos C3, C1Q, kappa, lambda, albúmina y fibrina o fibrinógeno. Bien, nosotros recibimos el tejido renal, ya sea en formalina o en solución Mitchell o SUS, y esta se divide en tres. Esta biopsia renal que ustedes envían se divide en tres. Una para microscopía de luz, un fragmento para microscopía de inmunofluorescencia y otro fragmento para microscopía electrónica. En caso tal de que no haya suficiente tejido o muestra, podemos procesarlo para microscopía de luz y de microscopía de luz podemos hacer inmunofluorescencia en parafina, que realmente ha demostrado bastante sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de varias enfermedades renales. Lo ideal es que apenas recibimos este tejido, en la solución de Mitchell, se hagan cortes por congelación de este tejido y se haga la incubación y se haga la inmunofluorescencia en forma directa con estos anticuerpos que son ya recibidos de compañías farmacéuticas que ya vienen con su concentración específica para ser incubados y visualizados después con el microscopio de inmunofluorescencia con una coloración, como ustedes ven aquí, verdosa, que ya viene con su fluorocromo presente dentro de estas inmunoglobulinas. Bien, entonces en la IgA lo que vamos a observar es un predominio de la inmunoglobulina A solamente, en asociación o con presencia de complemento C3. Y eso lo vamos a observar preferencialmente en las zonas mesangiales. Vamos a encontrar ese depósito de inmunoglobulina A en las zonas mesangiales. Raramente podemos verlo en las paredes de los capilares y estas están asociadas con la presencia de depósitos subendoteliales de inmunoglobulina A. Y esta presencia de inmunoglobulina A en los capilares puede estar asociada con un mayor grado de severidad de la enfermedad. Y el tercer microscopio que utilizamos es el de microscopía electrónica. Esta muestra es procesada con diferentes sustancias, entre ellas el tetraóxido de osmio,
en la cual hacemos cortes semifinos y finos y elegimos un glomérulo del tejido para poder entonces analizarlo con el microscopio electrónico a diferentes magnificaciones, generalmente magnificaciones que van desde 5.000 a 10.000, 20.000 aumentos. Y lo importante en la glomerulopatía por IgA es visualizar estas zonas oscuras que llamamos depósitos electrón denso, que van a corresponder con la ubicación a nivel mesangial de estos complejos inmunes que confirmamos con la microscopía de inmunofluorescencia. Entonces vamos a ver en las zonas mesangiales estos depósitos oscuros, electrón denso, presentes en las zonas mesangiales. Importante en la microscopía electrónica es también visualizar qué tipo de depósito electrón denso vemos, porque podemos observar también subestructuras. ¿Qué llamamos subestructuras? Que estos depósitos formen figuras geométricas, por ejemplo, o fingerprints que llaman huellas digitales, y eso está más asociado con lupus, ¿no? Porque también podemos ver un tipo de lupus asociado a VIH, que generalmente vamos a ver características diferentes con depósito de IgA en el glomérulo. Entonces, no solamente es ver que hay presencia de estos depósitos electrón densos, sino visualizar si hay presencia o no de subestructuras. Y eso nos va a orientar a otro tipo de posibilidad diagnóstica. Bien, entonces en resumen, la glomerulopatía por IgA, con el uso de los 3 microscopios, luz, fluorescencia y electrónica, vamos a ver en la luz la proliferación de las células mesangiales. La inmunofluorescencia nos va a confirmar el diagnóstico que hay presencia de inmunoglobulina A y complemento C3 en estas zonas mesangiales, y la electrónica confirma que definitivamente hay depósitos electrón densos en estas zonas mesangiales. Bien, entonces vamos a hablar un poco lo que se refiere a la clasificación de Oxford del 2009 en relación a la glomerulopatía por IgA. Bien, esta publicación fue en el año 2009, luego de una reunión del Grupo de Trabajo de Nefropatía, Grupo Internacional de Nefropatía por IgA, y por miembros de la Sociedad de Patología Renal, en el cual analizaron datos de cerca de 265 biopsias renales de 8 países y 4 continentes, tratando de buscar un consenso, una clasificación de consenso para poder reportar de una forma más uniforme y clara los hallazgos histológicos de la nefropatía por IgA, y a su vez correlacionarlo con algunos aspectos de la función renal de estos pacientes con esta enfermedad. 3 aspectos importantes resultaron de esta clasificación. Uno, que nos ayuda a clasificar las lesiones histopatológicas observadas en la biopsia renal en categorías definidas, para que de esta forma tanto los patólogos renales como los nefrólogos entendamos mejor y estemos de acuerdo en cuanto a la estratificación de los pacientes con esta enfermedad. Y de esta manera hacer informes de una manera más uniforme, para que podamos entonces establecer algunos parámetros que tengan importancia de tipo pronóstica en cuanto a la progresión de la enfermedad. Lo segundo de esta clasificación es que nos indica también que la nefropatía por IgA es más que una enfermedad glomerular en términos de progresión y sobrevida, ya que otras partes fuera del riñón pueden ser afectadas por esta nefropatía por IgA. Y lo tercero de esta reunión es que se estableció la llamada puntuación MESH, donde todos deben reportar estas biopsias renales con enfermedad
renal por nefropatía por IgA usando esta clasificación. Entonces vemos que la puntuación MESH viene de las siglas de Mesangial Hypercellularity, la M, la E, la S y la T. ¿Ok? MEST. Entonces, M de hipercelularidad mesangial, vamos a evaluar las células mesangiales, cuántas células mesangiales van a estar presentes en esas zonas, y vemos que podemos clasificarlas como M0 y M1. Las M0 son aquellos casos que tienen menos de 4 células mesangiales presentes, y M1 es cualquier proliferación mesangial por arriba de 4. ¿Okay? La glomerulosclerosis segmentaria también se clasifica como presente o ausente, ¿ok? Y la hipercelularidad endocapilar igualmente se clasifica como presente o ausente, ¿ok? Y la afección túbulo-intersticial, donde vamos a observar los cambios de cronicidad presentes en la biopsia, donde vamos a ver la atrofia tubular y la fibrosis intersticial, la categorizan en porcentajes. T0 es aquella biopsia que va a tener una fibrosis intersticial o atrofia tubular leve, o sea, entre 0 y 25%. T1, cuando vamos a observar entre 26 y 50%, o sea, moderada. Y cuando más del 50% del tejido renal evaluado tiene atrofia tubular y fibrosis intersticial, lo clasificamos como T2. Bien, entonces, ¿cuál es la aplicación de esta puntuación en la parte clínica? Entonces observamos aquí un análisis de la declinación de la función renal, de la tasa de la función renal con relación a estos parámetros histopatológicos. Vemos que dentro de este análisis vemos un declive o una disminución en la función renal por año significativa en relación con la hipercelularidad mesangial, por ejemplo. Aquellos que tienen puntuación M0, vemos que hay una declive anual de 0.5 en la función renal, 0.5 en relación a la función renal por año. Sin embargo, aquellos que tienen una hipercelularidad mesangial M1, vemos que el declive es de mayor, de 4.2 por año. Y esto fue estadísticamente significativo, predictivamente positivo. La glomerulosclerosis segmentaria también fue predictivo significativamente. Vemos que cuando hay ausencia de glomerulosclerosis segmentaria, el declive es prácticamente cercano a lo normal, y cuando está presente aumenta hasta un 4.4% de tasa o de rata. Y obviamente el daño túbulo intersticial también va a estar asociado a este declive o declinación en la función renal, cuando la atrofia tubular y fibrosis intersticial es del 0,25%, un declive de un 2.5%, de 26 a 50 aumenta casi al doble, y más del 50% se triplica. Entonces vemos que estos tres parámetros mostraron significancia estadística predictiva de una disminución progresiva de la función renal en estos pacientes con estos hallazgos histológicos. Podemos observar que la proliferación endocapilar, que era otro parámetro de la puntuación METS, no fue significativamente estadística en este estudio. Bien, luego vemos que en el 2016 se reúnen nuevamente estas personas que estuvieron involucradas, algunas en el primer proyecto, en la clasificación de Oxford, y hicieron una revisión de la clasificación.
Y esta revisión tuvo como finalidad introducir otro parámetro que mostró significancia en la progresión de la enfermedad y que tuvo también una significancia estadística. Y esta es la presencia de semilunas en la biopsia renal. Entonces vemos que la puntuación MET añade el puntaje C, que es la presencia de semilunas. C0, ausencia de semilunas, ya sea celulares o firocelulares. C1, presencia de semilunas celulares o firocelulares en al menos un glomérulo. Y C2, semilunas celulares o firocelulares en más del 25% de los glomérulos. Cuando hacemos la estimación de este porcentaje, lo hacemos en base al total de glomérulos presentes. Es decir, si tenemos en una biopsia renal, microscopía de luz, 20 glomérulos, contamos la totalidad, 20 glomérulos, ya sean que estén esclerosados o no, y de estas cuantificamos cuántas tienen semilunas. Si de esas hay 5 con semilunas, definitivamente caería dentro de este grupo de semilunas, más del 25% C2. Y esto hace que se identifique esta clasificación, la introducción de las semilunas, se identifique pacientes en riesgo, se identifica pacientes en riesgo con pobre pronóstico resultados si no se le ofrece terapia inmunosupresora. Y aquellos con más de 25% de los glomérulos con semilunas también nos ayuda a identificar a pacientes en riesgo de pobre respuesta a el uso de terapia inmunosupresora. Entonces, la introducción de las semilunas dentro de la clasificación de Oxford también contribuye a evaluar la progresión de la enfermedad. Entonces, actualmente utilizamos entonces la clasificación MET-C, que añade la presencia o no de semilunas. Voy a echar un poquito para atrás porque aquí es lo que quería explicarles, lo que son semilunas para los que no lo han observado nunca. La semiluna es una respuesta glomerular a una agresión, a un daño producido ya sea por anticuerpos o por inmunoglobulinas o complejos inmunes, en la cual vemos aquí en el dibujo, va a haber una proliferación de estas células epiteliales parietales, producto de una lesión en la pared capilar glomerular, en la cual hay una disrupción de la membrana basal del capilar glomerular, y esto hace que libere fibrina, que es lo que va a ser el detonante, detonante de esta proliferación excesiva de estas células parietales en el espacio de Bowman. Asociado a esto, va a haber un incremento en las células mesangiales y puede haber un daño focal o segmentario de los podocitos de estos glomérulos con este tipo de daño glomerular. A la microscopía de luz lo vamos a observar como el glomérulo va a estar prácticamente obliterado, aquí lo vemos, o comprimido por esta proliferación de células en el espacio exocapilar. Y aquí vemos que la continuidad de la cápsula de Bowman se pierde debido a la proliferación de células del intersticio hacia el espacio de Bowman, además. Bien, entonces, estas son las recomendaciones que se dan en el artículo en cuanto al reporte de la biopsia renal con nefropatía por IgA. Hay que hacer una descripción detallada de los hallazgos presentes en la microscopía de luz, de inmunofluorescencia y de electrónica. Hacer un resumen de los 5 hallazgos patológicos clave, el puntaje mesangial, la presencia de proliferación endocapilar o no, la presencia o ausencia de glomerulosclerosis segmentaria en el glomérulo, presencia o no, o el grado de atrofia y fibrosis intersticial, y
la presencia y ausencia y la magnitud de semilunas fibrocelulares o celulares. Bien, entonces por último, voy entonces a mencionar que hay diferentes tipos de nefropatía por IgA. Tenemos la primaria y las formas secundarias. Las formas secundarias pueden estar asociadas a diferentes desórdenes sistémicos, particularmente afecciones del hígado son las más frecuentes, ¿no? Las enfermedades hepáticas son las que más están asociadas a este tipo de enfermedad por IgA y las enfermedades de tipo gastrointestinales inflamatorias. Entre las enfermedades hepáticas tenemos la cirrosis y las hepatitis. Pueden dar como resultado producción anómala de inmunoglobulina A que posteriormente se va a alojar o depositar estos agregados de inmunoglobulina A en las zonas mesangiales del glomérulo. Las enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn, colitis ulcerativa, también pueden estar asociadas con esta nefropatía por IgA. Por ello que es importante la correlación clínica, clínico-patológica en el diagnóstico de estas enfermedades. Y es importante saber esta información si el paciente tiene o no presente de fondo una enfermedad de tipo hepática o gastrointestinal inflamatoria. Las infecciones virales también están asociadas a este tipo de nefropatía por IgA secundaria, a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, pueden estar asociadas al lupus, igual, y algunas neoplasias, ¿no? Como los linfomas. Pero particularmente tenemos el linfoma, el MALT, que es un linfoma asociado a mucosa, está vinculado con este tipo de nefropatía por IgA secundaria. Y por último, debemos hacer un diagnóstico diferencial de los depósitos mesangiales de IgA, ¿no? No solamente debemos pensar que esto es por una enfermedad por IgA primaria, sino que puede estar mezcladas o asociadas a otro tipo de enfermedades sistémicas. Entonces, la glomerulopatía por IgA la podemos clasificar en primaria, secundaria o familiar. Es más raro. La púrpura de Eno-Schönle, que es un tipo de vasculitis que se da más que nada en niños, en la cual hay depósito de IgA en la piel y en el tracto gastrointestinal, produciendo dolor abdominal en estos niños con este tipo de vasculitis. La nefritis lúpica, podemos tener una glomerulonefritis tipo lupus asociada a VIH, y también hay que hacer una diferencial con la nefropatía C1Q. ¿Ok? Las posinfecciosas con predominio de IgA por estafilococos, también hay que hacer este diagnóstico diferencial. Y ahí podemos observar también en ocasiones lesiones mixtas de glomerulopatía por IgA asociada con ANCA, glomerulitis por ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, o podemos verla asociada con enfermedad de cambios mínimos o con una nefropatía membranosa. Y en ocasiones podemos ver que puede tener manifestaciones clínicas de hematuria y proteinuria, pero estos depósitos mesangiales aparecen posteriormente, meses o años después, y podemos verlo como una IgA incidental o latente, presente en las zonas mesangiales. Así que es importante que tengamos claro que hay que hacer un diagnóstico diferencial y una buena correlación clínico-patológica para poder así clasificar mejor a estos pacientes en la cual tenemos sospecha clínica y histopatológica de una glomerulopatía o nefropatía por IgA. Así que bueno, hasta aquí quería hablar sobre este tema con ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responder. Bueno, excelentísima presentación, Rolando. En verdad, muchas gracias. Hay algunas preguntas que han hecho los jóvenes. Ajá. Y te las paso a leer a continuación. Creo que muchas de ellas tú las has ido contestando en el desarrollo de la conferencia, pero vamos a leerlas todas. La primera es que preguntan sobre el concepto
de dominancia y codominancia en la nefropatía por IgA? Ok, dominancia significa, bueno, eso lo vemos en cuanto a la interpretación de la inmunofluorescencia. Cuando vamos a interpretar la intensidad de la inmunofluorescencia, vemos que desde el punto de vista de patología, vemos que hay una intensidad mayor o un predominio en la intensidad de la inmunoglobulina con respecto a otras. Por ejemplo, puede haber dominancia o una intensidad en una escala de 0 a 4, por ejemplo, tener una intensidad de IgA de 3 cruces comparada con una intensidad o un depósito de cadenas ligeras, por ejemplo, lambda, en la misma biopsia, de una cruz. Entonces ahí vemos dominancia de inmunoglobulina G, de inmunoglobulina A con respecto a las cadenas ligeras lambda, que realmente no nos dice nada con respecto a que si eso se trata de una enfermedad por cadenas ligeras o no. E igualmente podemos ver inmunoglobulina G presente a veces en este tipo de nefropatía, pero generalmente hay una dominancia, una intensidad mucho mayor de inmunoglobulina A presente en la biopsia con respecto a la inmunoglobulina G, por ejemplo, con una intensidad de una cruz. Pero eso no nos indica que no es una nefropatía o glomerulopatía por IgA. Y igual habría que hacer una correlación bien detallada de la clínica, viendo que esto no se trate de otra enfermedad por complejos inmunes. No sé si se entendió lo que... Sí, perfectamente. Otra pregunta, Rolando, es la asociación de nefropatía por IgA con microangiopatía trombótica y con enfermedad cambios mínimos. Ya tú lo mencionaste, creo. Sí. Bueno, sí, la verdad que cualquier enfermedad renal puede estar asociada con otro tipo de enfermedad, ¿no? Podemos ver IgA con cambios mínimos, con ANCA. No estoy seguro si se ha habido reportes, pero pienso que cualquier enfermedad puede estar asociada a IgA, asociada en términos de que puede tener dos enfermedades con patogénesis diferentes. Definitivamente, cuando uno ve hallazgos de microangiopatía trombótica, los cambios son evidentes, son diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, si hay una microangiopatía trombótica ya crónica, que ya ha pasado y ya ha causado daño, vamos a observar daños a nivel del túbulo intersticio extenso, vamos a ver lesiones a nivel de las arterias, el componente vascular, vamos a ver hiperplasia en piel de cebolla, podemos encontrar necrosis fibrinoide, en el glomérulo podemos encontrar doble contorno que nos indican que hay una lesión en el espacio subendotelial, e igualmente con la microscopía electrónica podemos darnos cuenta de esta asociación con la presencia de un aumento del espacio subendotelial por la presencia de un material electrolucente, un material claro subendotelial. Y eso nos indica que aquí hubo presente dos enfermedades patogénicas. Pero sí, pueden estar asociadas mixtas la nefropatía por IgA con otro tipo de enfermedad glomerular. Perfecto. Otra pregunta, es un comentario más bien. Dice, se ha encontrado entre un 3 y 16% de pacientes con depósitos de IgA asintomáticos considerándose pacientes sanos, lo que ha implicado que el mero depósito de la inmunoglobulina a nivel mesangial no puede ser patológico siempre, aunque podría ser susceptible de algunos triggers a generar una nefritis. Este es un comentario del doctor Dimés Rodríguez. Otro comentario o una pregunta es: la IgA en la microscopía de luz puede presentar esclerosis focal, cuando el diagnóstico final sería una glomerulosclerosis focal y segmentaria o una IgA. Sí, bueno, como les mencionaba, la puntuación MET incluye la glomerulosclerosis, ¿no? Focal. Entonces, ya puede ser glomerulosclerosis global o glomerulosclerosis segmentaria que puede estar presente en este tipo de nefropatía. Ahora,
la microscopía electrónica ayuda a diferenciar un poco sobre si se trata de dos enfermedades, ¿no? Si se trata de una IgA más una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria asociada. Y es el grado de extensión de daño de los podocitos que pueden estar presentes en la microscopía electrónica. Si vemos que el daño de los podocitos es extenso o difuso, esto nos puede hacer pensar de que esta glomerulosclerosis focal y segmentaria presente en una glomerulopatía por IgA es otra enfermedad primaria presente, ¿no? Pero generalmente en la electrónica de estos pacientes con IgA sola, primaria, vamos a encontrar un daño segmentario, focal de los podocitos, no un daño extenso. Así que todo esto siempre es un análisis de los 3 microscopios más el análisis clínico, ¿no? Porque la verdad que no podemos trabajar a ciegas, siempre la clínica es importante y el análisis de estos 3 estudios es vital para distinguir si estamos presentes con una enfermedad única primaria o una mezcla de enfermedades glomerulares. Exacto. Por eso es que a toda biopsia que nosotros tomemos de un paciente, tenemos que estudiarla completa. Microscopía de luz se va a quedar en ese caso con una glomerulosclerosis focal y segmentaria, que realmente no lo es. Exacto. Otra pregunta es, en un síndrome nefrótico, podemos ver en una biopsia renal temprana depósitos de IgA y fusión de los procesos pedicelares, siendo esto típico de una membranosa o cambios mínimos. La aparición de IgA en estos casos sería algo incidental. Es un comentario que también hace el doctor Rodríguez. Sí, lo único que, bueno, la clínica es importante, ¿no? Porque si estamos en presencia de un síndrome nefrítico, o sea, que el paciente tiene hematuria microscópica y macroscópica predominantemente, pero tiene un grado de proteinuria elevado, por ejemplo, por arriba de 5 o 6 gramos, que no va acorde con el daño tubulointersticial presente o el daño glomerular. Entonces, aquí, entonces, definitivamente la correlación clínica con lo que vamos a observar en la biopsia tiene que correlacionarse. Si, por ejemplo, vemos que sí hay hematuria microscópica o macroscópica intermitente en el paciente y vemos depósito de IgA a la inmunofluorescencia y vemos que la luz muestra solo proliferación mesangial y no hay en la inmunofluorescencia depósito de otras inmunoglobulinas que no sea IgA o C3, ya esto ya es prácticamente el 90% que esto es una IgA, ¿no? No es una membranosa. Y si aún a esto le hacemos electrónica, vemos que no hay depósitos subepiteliales y el daño de los pedicelos podocitos es mínimo o segmentario, ya descartamos un cambio mínimo o una focal y segmentaria si es que hay lesión segmentaria en la microscopía de luz. Entonces, todo esto siempre es correlación. No podemos analizar esto en forma aislada. Las 3 microscopios son importantes, luz, fluorescencia y electrónica, y la clínica más importante, porque si ustedes me están hablando de que el paciente tiene clínicamente un síndrome nefrítico con una proteinuria de 2-3 gramos en un rango subnefrótico y veo IgA, es una nefropatía por IgA. Ok, perfecto. La asociación con neoplasias, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, ¿qué tú me comentas de eso? Porque he oído de casos, no los conozco, nunca he tenido uno en lo personal, pero sí he leído de cierta asociación entre pacientes con linfoma Hodgkin y nefropatía por IgA. Bueno, yo no tengo experiencia, no he visto casos de IgA. Realmente veo muy pocos casos en biopsia de IgA. Realmente no se biopsian se hacen muy pocas biopsias de pacientes con IgA. Pero como les mencioné, cualquier linfoma o neoplasia tipo linfoma no Hodgkin, mal de la mucosa intestinal, puede estar asociada con cualquiera de estas glomerulopatías, cambios mínimos, puede estar asociada con IgA. No sé de si hay reportes de esta asociación. Como les dije, hay poca experiencia probablemente.
de esta asociación, quizás haya un reporte de casos, pero Sí. los linfomas están vinculados con esta enfermedad también. Perfecto, perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, Tengo una pregunta. que quiera hacer, sí, por favor. Sí, ¿qué cabe mencionar en una persona, en un paciente que, bueno, le voy a mencionar el caso de una paciente que tengo en seguimiento ya casi un año, que tiene eritrocitos crenados 100% en todas las sismol eritrocitarias, sin ningún dato de litiasis, sin ningún dato que me hable acerca de una glomerulonefritis. En un paciente con este caso, que siempre se mantiene con una cruz de proteína más eritrocitos crenados 100%, ¿vale la pena hacer una biopsia para ver si tiene nefropatía por IgA? Bueno, es que la parte clínica de indicación no podría dar una opinión científica al respecto, pero si tiene sospecha de que el paciente tiene definitivamente un daño renal producto de una enfermedad inmunológica de tipo por inmunoglobulina A, por sospecha clínica o por asociación con otras enfermedades sistémicas que tenga el paciente, pienso que sí debe hacer una biopsia para descartar esto. Pero como les mencioné, todo depende de la parte clínica, si hay enfermedades sistémicas asociadas o no, que orienten a estos hallazgos que ustedes tienen y indicar o no la biopsia, ¿no? Para descartar este tipo de enfermedad. Muchas gracias. Yo te puedo hacer un comentario al respecto. Una simple hematuria microscópica aislada no creo que sea suficiente para tú hacer una biopsia renal en esos casos. Hematuria microscópica aislada, lo más que te puede encontrar quizás con una membrana basal delgada, quizás con una IgA. Yo creo que cuando tú tengas, además de la hematuria microscópica aislada, una proteinuria igual o mayor a 500 miligramos en 24 horas, ahí sí tú tienes un criterio básico y válido para tú hacer la biopsia en estos casos. Así es. Sí, porque la hematuria puede ser debido a múltiples causas, ¿no? Así que todo depende de la correlación o de los hallazgos clínicos que usted tenga que le indique que puede estar presente una enfermedad por complejos inmunes de tipo inmunoglobulina A, ¿no? En este caso, ¿no? Todo depende de la correlación que usted tenga allá, clínica. ¿Alguna otra pregunta, comentario, por favor? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a despedir al doctor Rolando Milor con un abrazo y un aplauso virtual. Darte las gracias, Rolando, siempre tan buen compañero y amigo de todos los dominicanos.